tenemos que seguir insistiendo en el plan C. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Mañana traigo un tema. Yo les pido que nos sigan ayudando a comentarle a todos, que nos vean, que se vuelvan a reencontrar con nosotros, porque mañana vamos a tener un tema muy sensible y muy importante. ¿Se acuerdan que hace unos meses aquí en Resentidos yo les platicaba de cómo el régimen salinista neoliberal estaba planeando cómo iba a ser su papel en el proceso electoral de 2024? Y yo les había dicho y advertido de que venían momentos complicados, de que este último año iba a ser un año en donde iban a desatar la violencia, partiendo de la idea de que el crimen organizado, toda la estructura del crimen organizado, que además quiero decirles que este tema es bien interesante, el crimen organizado como tal, porque antes hablábamos del narco, pero desde el 2006, cuando Calderón lanza la guerra de exterminio, porque Calderón es un genocida, es un presidente, el primer narcopresidente del país. Miren, hay muchas pruebas de que los anteriores presidentes tenían nexos con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y había una repartición de territorio y hacían un montón de cosas, pero nunca de la forma en la que desde 2006 Calderón toma posesión como el principal líder criminal del país. No solamente administra los territorios, sino que además se convierte en el jefe de ese crimen organizado. Y tiene conveniencia económica, por supuesto, a través de ese elemento, que es un elemento crucial para los sexenios de Peña Nieto y de Calderón y de Enrique Peña Nieto, bueno, que desde Fox, pero que ya muy metido desde Calderón y Peña Nieto, con Calderón siendo funcionario y con Peña Nieto solo siendo beneficiario del contacto del negocio del crimen organizado. Cuando Calderón se va de la presidencia, hereda el puesto de jefe criminal a Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que la campaña de Enrique Peña Nieto estuvo patrocinada por el crimen organizado. En la campaña de Enrique Peña Nieto hubo dinero de todo lo que llamamos este régimen salinista neoliberal. Los potentados invirtieron dinero. Los medios de comunicación nos introdujeron ahí a Peña Nieto como un producto chatarra. Y el crimen organizado le inyectó millones de pesos. Lo que significa es que ¿quién era el contacto? ¿Quién fue el contacto para que este negocio, este puesto de jefe criminal del país siguiera? Pues es Genaro García Luna. ¿Cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Pues que Genaro García Luna, no siendo funcionario público en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es donde más dinero recibió de las instituciones públicas del gobierno. ¿Por qué le dieron a Genaro García Luna esta cantidad de dinero? Vamos a contestar esto y les voy a contar la historia en los siguientes monólogos. No quiero dar toda la información en pocos minutos para que ustedes también se animen a que nos sigan viendo en los siguientes días y las siguientes semanas y no se nos caiga el rating, ¿verdad? Van a decir que somos muy ambiciosos de lo del rating, pero es importante en estos momentos el que más gente vean estos espacios independientes, estos espacios de alcance nacional, pero que son espacios libres, sin censura. Y entonces les voy a contar esta conexión. Bueno, el punto original era del crimen organizado. Antes se hablaba del narco, pero desde el 2006 estamos hablando del crimen organizado. ¿Qué fue lo que hizo Calderón? Calderón lo que logra, en esencia, es justamente el que no solamente hubiese el negocio de la siembra, la transportación y el mandar esta droga principalmente a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos. Ahora, por los datos y los reportes que están muy bien documentados, sabemos que muchos de los, digamos, de los cárteles de la droga, bueno, trafican drogas hasta en Asia. Ha llegado a muchos lugares de otros continentes y de otras partes de nuestro planeta. Entonces, pues en realidad es un poder transnacional. Bueno, eso no se explica, ¿verdad? Sin el poderío y el que arriba de ellos también está el poder político. Pero desde 2006, Calderón, con lo que lanza esta guerra de exterminio, no solamente afianza el poder del narco,
sino que a través de esta acción de defender a un cártel de la droga y combatir a otros, utilizar, en esencia lo que hizo fue convertir como una fuerza del Estado de represión, de siembra de terror, de incluso de desapariciones, evidentemente, de masacres, de represión. Ya no solamente Calderón tenía al ejército, a la Policía Federal, sino que de facto empezó a tener también a las fuerzas del narcotráfico, específicamente del cártel de Sinaloa. Ocupó al cártel de Sinaloa para la represión, para las desapariciones, para la tortura, para aplastar resistencias, para meter miedo en poblaciones que estaban resistiendo ante la entrega masiva de territorio que Felipe Calderón hizo. Hay que recordar, hay un monólogo de hace meses con respecto a este tema, donde explico cómo ni siquiera con la ley minera que la lanza en los primeros años del sexenio de Salinas, es decir, en la primera etapa, en los primeros años del régimen salinista, ni siquiera en el momento en el que inicia esta operación de la entrega de nuestro territorio a las empresas mineras, ni siquiera con Salinas, fue Calderón el que entregó más territorio a las empresas mineras extranjeras. Entonces ocupó al cártel de Sinaloa para varios objetivos y varios propósitos, entre ellos la represión, las desapariciones. Hay que recordar que lo que hace el crimen organizado en contubernio con policías locales, policías estatales, el ejército, la marina, en muchos territorios, en muchas regiones, lo que hacen fue reprimir. Si revisamos las cifras de desapariciones de personas que estaban en defensa del agua, por ejemplo, en defensa del territorio, de verdaderos ambientalistas, no los pedorros estos fifís que defienden la selva, ¿no? Y que están en contra de este gran proyecto del Tren Maya, ¿no? Estamos hablando de verdaderos luchadores sociales. En ese periodo de Felipe Calderón y después con Peña Nieto es donde más hubo desapariciones y asesinatos de ambientalistas y de defensores de la tierra y de derechos humanos. También de periodistas. Esto significa que Calderón utilizó al cártel de Sinaloa como un brazo armado que formaba parte de ese plan de represión, de ese plan de exterminio social que inició en su sexenio. Pero otros de los efectos colaterales de los que tuvo efecto tomando esta decisión fue que le dio la posibilidad a los cárteles de la droga, que antes se dedicaban solo a la siembra y al tráfico de droga, a empezar a tener una cartera de delitos pues muy variada, por decirlo así. Ya no solo se iban a dedicar a traficar la droga, sino que ahora también iban a decir, oye, pues si puedo pedir derecho de piso por un territorio que yo controlo, que ya me dio el Estado, porque tenemos un negocio, pues entonces voy a cobrar a los negocios, voy a cobrar a los comerciantes, voy a cobrar a los empresarios de esas zonas, pues un dinero. Y empezó ahí el cobro de piso. Empezó también la extorsión. Empezó el secuestro. Y entonces vimos cómo otros delitos que no eran delitos que estuvieran al alza en el pasado, a partir de esta guerra de exterminio, empezaron también a abrirse las carteras de oportunidad de los cárteles de la droga para no solo traficar con drogas, sino traficar también con personas, por ejemplo. Secuestrar, extorsionar, cobrar derecho de piso. Entonces empezó a haber una explosión de delitos en el país como nunca antes se había visto, que justamente por la decisión que comete Felipe Calderón y también porque además el derecho del tráfico de drogas se lo da como exclusivo a un cártel, ¿no? Y entonces los otros cárteles pues tenían encima al cártel de Sinaloa y al ejército y a las fuerzas federales. Entonces ellos decían, pues si ya no puedo traficar droga, entonces voy a cometer otros delitos para poder seguir sobreviviendo como cártel, ¿no? Entonces sí se dan cuenta cómo Calderón, por eso yo le llamo que es un psicópata, es una persona, es de las personas más perversas de la historia de México. Yo creo que de lo más perverso en la historia de nuestro país, sin duda alguna, es Felipe Calderón. Y entonces esto provocó una gran explosión de delitos
por donde quiera. Porque además las células del crimen organizado, que estaban fragmentadas, por decirlo de esta forma, empezaron a tener, con esta protección que el gobierno de Calderón le dio a un cártel, pues las otras células se empezaron a dividir y entonces no tenían algunas opciones, o se iban con el cártel de Sinaloa, o los del cártel de Sinaloa los asesinaban, o variaban otros delitos y ya no se dedicaban al tráfico de la droga, y entonces empezaban a cometer violaciones, a cometer secuestros, a cometer extorsión, cobro de piso, estos delitos que, por cierto, van a la baja de manera importante en este sexenio. Y entonces, pues, empezó una guerra intestina en regiones en donde esto provocó que poblaciones enteras, estoy hablando de pueblos prácticamente casi enteros, que tenían que desplazarse, lo que se llama como un fenómeno del desplazamiento social, porque ya era invivible, o sea, no se podía vivir en esos espacios porque las células que se empezaron a dividir para poder sobrevivir empezaron a combatirse entre ellos, y en ese combate, entre ese fuego cruzado, la población civil, los inocentes, los que Calderón llamó daños colaterales. Bueno, digo todo esto porque es importantísimo lo que quiero comentarles con respecto al Plan C. ¿Qué tiene que ver el Plan C? Bueno, hay una intención de que el Plan C no se lleve a cabo. El trabajo que está haciendo en estos momentos el crimen organizado, ya no solo el narco, estoy hablando del crimen organizado en su conjunto, está dirigido no para que Claudia no gane la presidencia. Es inminente que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de la República. Tomando como esto sin confiarnos, siempre con mucha responsabilidad, sin confiarnos, pero teniendo como premisa esto, lo que ellos están buscando no es que Claudia Sheinbaum no gane. Saben que es casi imposible. En política no hay absolutos. Por eso voy a ocupar el casi imposible, ¿verdad? Casi imposible que arrebaten el triunfo de Claudia Sheinbaum. Lo que ellos están buscando es desestabilizar en el último año de Andrés Manuel a la población, desestabilizar a México. ¿Cómo? A través del crimen organizado. Ya opera abiertamente. Voy a hablar de este tema mañana, más profundamente. A lo que voy es, tenemos la amenaza del crimen organizado. Hay una parte de la oligarquía, una parte de los potentados que están queriendo regresar a sus antiguos privilegios. Quiero decir que también hay una parte de personas, de empresarios, incluso de traficantes de influencias, que quiero decirlo abiertamente, que han preferido, si bien no tomar postura a favor de la 4T, sí por lo menos, ¿saben?, mantenerse al margen. Ni siquiera intentar nada. A ellos les ha ido muy bien. Las cuestiones de las cifras macroeconómicas son muy buenas, ¿no? Eso ha dado pie, esto ha dado pie justamente a que pues no intervengan tan abiertamente. Hay otro grupo oligárquico que sí está metiéndole mucho dinero a Xochitl, que sí está queriendo desestabilizar, y el crimen organizado ya tomó postura. Miren, cuando gana López Obrador en 2018, dentro de las personas, y ahí voy a contarles una historia de cómo se intentó un contacto evidentemente con Andrés Manuel para el pacto, para continuar la tradición de negocio que había empezado Felipe Calderón. Cuando llega Andrés Manuel, el crimen organizado, los cárteles quisieron pactar con López Obrador, quisieron meterlo al negocio, y evidentemente López Obrador dijo que no, los mandó al diablo. Y entonces, a partir de ese momento, el crimen organizado se convierte en enemigo de la Cuarta Transformación. Y ellos ya están tomando una postura muy clara. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr que todo esto se vaya calmando? No queda otra que el voto masivo. Ellos están buscando debilitarlo suficientemente en este último año al gobierno para que esto repercuta en la intención de voto a Claudia. Y si bien va a ganar Claudia, no gane por 30 puntos o más de 30 puntos, que se necesita ganar por más, por cierto. Claudia necesita superar en votación a López Obrador.
Es un reto mayúsculo, pero no es imposible, porque en 2018 todavía había mucha guerra sucia de lo que nos inventaban, que López Obrador nos iba a comer vivos, ¿no? Y se desayunaba niños en las mañanas, ¿no? De manera así crudos. Esta leyenda del peligro para México, estos 5 años, que el próximo serán 6 maravillosos, la gente ya se dio cuenta que es todo lo contrario, que es una transformación profunda en donde la prioridad son los pobres y las clases medias, y eso ha traído mucho ánimo en la población. Entonces ya no nos pueden engañar. La única forma de restarle votos a Claudia Sheinbaum es desestabilizando al país. Ya la guerra sucia a través de las redes sociales ya no impacta, se queda en esa burbuja. Esa efervescencia de Xóchitl Gálvez, ya vimos, lejos de que se posicionara, le está sumando cada día más negativos. Es ahorita la candidata de más negativos, incluso por encima de Eduardo Verástegui, ¿no? Nada más de este ultraderechista. Bueno, entonces, al desestabilizar a través de la violencia muy focalizada en ciertas zonas del país, creando este pánico, creando esta especie de caos, esta especie de miedo, lo que están ellos tratando de hacer es acortar la distancia entre Claudia y la que vaya a ser la candidata o el candidato del frente, de la derecha. Ahorita, de momento, es Xóchitl Gálvez. No sabemos si va a terminar siendo ella, pero de momento es Xóchitl Gálvez. Y con esto, impedirnos tomar el control de las cámaras. Necesitamos la mayoría calificada. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que esto impediría que la transformación echara una raíz constitucional. Necesitamos proteger la 4T de manera constitucional. Ese es el gran reto, ¿eh? Y yo se los pongo ahí porque también vamos a hablar del pragmatismo en los siguientes días, de la invitación que Claudia ha hecho a todos, ¿no? A priistas, de los de Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar de esto, pero el contexto, ojo, el contexto es: necesitamos arrasar para que la transformación eche raíces constitucionales. Si la 4T no echa raíces constitucionales, llegando cualquier gobierno de centro derecha o de ultraderecha, y toco madera, podría echar pero reversa y revertir todo lo que se ha transformado. Imagínense ustedes, ¿no? Toda nuestra lucha, todo nuestro sacrificio, en muchos sentidos la vida de tantas personas que dieron la vida por esto, por ver lo que está pasando en estos momentos. Estoy hablando de movimientos históricos. Ayer fue 2 de octubre, desde los movimientos de los 60s, de los jóvenes, que por cierto Claudia dijo que el mejor homenaje a los jóvenes es ganar contundentemente en 2024. Sin duda, creo que tiene toda la razón. Y entonces imagínense que pudieran revertir todo lo transformado. Por eso es tan importante el Plan C. Si el Plan C no se logra en 2024, vamos a tener un grave problema en ese sentido. Un problema mayúsculo, porque no vamos a poder arraigar todos los logros de la 4T de manera constitucional. Y necesitamos que la 4T tenga raíces constitucionales. Necesitamos, ya está nuestra primera colaboradora, ahorita ya la me indican cuando ya la tengamos lista para poder dar la bienvenida. Solo quiero terminar el monólogo diciendo: si nosotros no nos apuramos al Plan C, van peligrando varias cosas. De las cosas que peligran es, evidentemente, que si ellos logran tener el control, o al menos logran impedir que nosotros tengamos la mayoría, incluso para poder aprobar el presupuesto. Imagínense, tenemos una Claudia Sheinbaum, la primera presidenta, la que va a continuar la transformación, y que el presupuesto público, que ahora está orientado para que sean primero los pobres, sea modificado por la derecha en el legislativo. Imagínense esa escena, porque es una escena de terror. Es una escena que no queremos ver, que no quisiéramos ver, pero que está latente si no se logra el Plan C. Esa es una de las primeras cosas del peligro de no ejecutar el Plan C. Otro de los grandes peligros de no ejecutar el Plan C es que necesitamos cambiar al Poder Judicial. Ese Poder Judicial es un Poder Judicial que sirve al crimen organizado, que sirve a los potentados, que sirve a la oligarquía, que sirve al régimen salinista neoliberal. Necesitamos cambiarlo. Si no logramos las mayorías calificadas, ni piensen que vamos a poder lograr estas reformas. Tenemos que también ver otro punto. Ojo, no está asegurada
la reforma energética, la reforma eléctrica. No estamos asegurando constitucionalmente nuestra soberanía energética. Imagínense qué derrota que después de tanto tiempo de lucha, un gobierno contrario a la transformación llegue y privatice todo. Se echa a perder todo por lo que hemos luchado por tantos años. Necesitamos blindar constitucionalmente también que vamos a ser soberanos de manera en nuestros energéticos y que estos recursos son recursos del pueblo, no de las oligarquías, no de los empresarios y mucho menos de los extranjeros. Entonces está mucho en juego. O avanzamos en el plan C o la 4T se estanca. No hay otro escenario posible. Incluso ganando la presidencia sin ganar las mayorías en las ambas cámaras, peligra en mucho la transformación. Entonces, tenemos un gran reto ahí. Vamos a estar desarrollando el tema en los siguientes días, pero ya me estoy pasando de tiempo y